Salmo 56, verso número 9. Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada, hablando al Padre. Este es el tema número 2. Vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada, entre paréntesis o entre signos de interrogación, orar. Hermanos, vamos a decirlo así también, en una parte. Cuando un creyente deja de orar, o sea, definitivamente no ora en nada, está a un paso de apostatar. Está a un paso. O sea, es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo para que se voltee y te diga, yo no creo en Dios. Pero generalmente los que son ateos estuvieron en una religión. No estoy diciendo que solamente aquí. Estuvieron en el catolicismo, testigos, mormones, cienciología, no lo sé. En un momento creyeron, pero llegó un punto donde decidieron no creer más. Entonces salió una persona que ya nunca ora, que estuvo dentro de la iglesia, que ya nunca ora, no ora por los alimentos tan siquiera, está a un paso de apostatar. Lo vas a ver después, que va a decir que él no cree en Dios. Y te voy a decir otra cosa, aquel que hace eso, que se agarre de la gracia de Dios, que se agarre, porque dice la palabra en Hebreos, ¿qué más puede hacerse por esa persona? ¿Qué más puede hacerse? Si ya se le enseñó, ya entendió que Cristo murió por sus pecados, fue rescatado, gozó de la palabra y de los poderes del siglo venidero, ¿qué más puede hacerse por esa persona? O sea, solamente la gracia de Dios te puede sacar de ahí. Si no es así, pues una eternidad sin Dios. Entonces, hermanos, la oración, hermanos, sin duda es algo que es importante en la vida del cristiano. Si tú no oras, es por eso que una de las cosas que tienes es desidia de la vida. ¿Por qué crees que, o sea, esto se está dando, esto es real, hermanos? ¿Por qué crees que se está dando mucho suicidios dentro de la iglesia? O sea, jóvenes que están dentro de la iglesia, que son cristianos, se suicidan. ¿Por qué crees que pasa eso? Muchos dicen, ay, porque no eran. Demuéstramelo. Demuéstramelo, ¿cómo? Demuéstrame que no eran. Porque hicieron eso. Y todo lo demás que hacían en la iglesia, que oraban, que asistían, que sabían de la Biblia, ¿qué pasó con todo eso? ¿Por qué llegan a ese punto los jóvenes? Porque nada más tienen religión, pero no tienen relación. Es como un matrimonio que viven en la misma casa, pero no se hablan. ¿Qué clase de matrimonio es ese? Y así hay cristianos que vienen a la iglesia, pero no tienen comunión con Dios. Se engañan. Entonces, la oración, hermanos, la oración, como te dije, es ser como el respirar del cristiano. Si tú oras, respiras, pero si no oras, estás muriendo. Estás muriendo. Y cuando definitivamente dejas de orar, estás a un paso de apostatar. Estás a un paso. Salmo 56, 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Dice, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Un reformador, que sin duda Dios utilizó mucho, dijo esto. Hay 3 cosas que hacen eficaz a un predicador y a un cristiano. 3 cosas. Número 1, las súplicas. Número 2, la meditación. Y número 3, la tribulación. 3 cosas que hacen eficaz la vida de un creyente. Súplicas, meditación y tribulación. La oración es el medio
señalado para recibir comunicaciones que identifiquen o instruyan al pueblo de Dios. El estar con Dios en la soledad, en la intimidad, es muy importante, hermanos. Antes de salir y hacer las cosas que debemos hacer, debemos orar. Mateo 14:22, vamos a ver ese pasaje. Eso Jesús mismo lo enseñó. Mateo 14:22. Ahora, quiero que entiendas esto, hermanos. La oración no es una varita mágica, ¿eh? No es una varita mágica que, voy a orar por este día y este día no me va a pasar nada. Que muchos cristianos piensan así. Ay, ¿por qué me está yendo de la patada este día? O sea, llegué tarde al trabajo, se me ponchó la llanta del coche, recibí reclamos de la escuela por mi hijo, por mi hija, porque se portó mal, porque le dio un manazo a alguien, mi hijo anda de chinche berrinches, ¿verdad? O sea, es más berrinchudo de lo normal, mi jefe ahora sí la agarró conmigo, ¿verdad? Ahora sí me gritó, me dijo, hasta lo que me iba a morir, que casi, si no me ponía las pilas, afuera agarrando mis cositas, porque que me buscara otro trabajo. Y te pones a pensar y dices, es que no oré en la mañana. ¿Tú piensas que es por eso? Aguas con eso, eso es una superstición. El hecho de que tú ores o no ores, eso no va a hacer que no te pase nada en el día. No. Recuerden que la oración, hermanos, no es para que Dios haga tu voluntad, sino para que tú te amoldes a la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que pases eso, pues ni modo, vas a tener que pasarlo. O sea, el hecho de que tú ores no quiere decir que tu jefe nunca te va a regañar. Pues obviamente que no. Pero sin duda, cuando oras, tienes el dominio propio para callarte y recibir la reprensión o la exhortación. Porque pues lo típico, ¿no? O sea, pues la Biblia dice que los siervos no deben ser contestones. Cuando tú estás con tu jefe y te está diciendo que tú debes hacer así las cosas, no, pero si el otro lo hace, tú cállate. ¿Qué si el otro lo hace? ¿Te pagan por él? O sea, si él no lo hace, ¿no te pagan tu salario? Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque tu conexión con Dios está rota. Está rota. No tienes la fuerza espiritual como para refrenar tu lengua. Recuerda lo que dice Santiago: aquel que refrena su lengua puede refrenar todo el cuerpo. Pero eso se logra, hermanos, con comunión con Dios. O sea, no va a cambiar esa circunstancia, no es una varita mágica. Pero sin duda, tu espíritu está fuerte porque tienes la oración. Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí vemos la alimentación de los 5,000. Jesús ha hecho un gran milagro, estuvo con la gente, la atendió, y hermanos, es lo que cansa mucho, es atender gente. O sea, aunque sea nada más para ponerles un sello, en serio, hermanos, la gente termina cansada, de verdad, de ver tanta gente que viene con sus hijos, que no les pone disciplina, el otro por allá se quiere robar los lapiceros, el otro por allá se quiere robar los papeles, y eso cansa, hermanos. Ahora imagínate a Jesús con 5,000 gentes, dándoles de comer y atendiéndolas. Pues terminó muy tarde. Mandó a sus discípulos que se embarcaran y que fueran al otro lado. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la 4ª vigilia de la noche, serán como la 1 de la mañana más o menos, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndola andar en el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora quiero que veas el verso 23. Despedida la multitud, ¿a qué subió al monte? A orar aparte. Ya estaba cansado. Yo sé que tú también a veces estás cansado, hay días que son muy pesados.
¿verdad? Hay días que son muy pesados, que no quieres saber nada más que tu cama y echas las cobijas y te pierdes. Jesús estaba así igual. ¿Te das cuenta? El que estés muy cansado no es excusa para que no tengas comunión con Dios. No es excusa. Porque si no, ¿cómo te va a hablar Dios lo que quiere para tu vida? Si no oras. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Yo me imagino esa escena. ¿Te imaginas orar en un monte solo? En ese momento no había alumbrado público, ni tenías la lamparita de tu celular. Entonces, una cosa que hace la oración, hermanos, es quitar el temor. Porque una de las cosas a las cuales casi la mayoría tienen miedo es a la oscuridad. ¿O no? Pues, ay, parece boca de lobo, no me meto ahí. ¿Te imaginas a Jesús en un monte solo? Y fíjate la gran diferencia. Jesús estaba en un monte solo y los discípulos estaban todos juntos y tuvieron miedo de ver a Jesús. ¿Te das cuenta la gran diferencia? Que antes de emprender un camino, orar, y los discípulos no oraron, simplemente lo hicieron. Pregunta, si los discípulos hubieran orado, ¿se hubieran encontrado con una tempestad? Sí. Eso no iba a cambiar eso. O sea, la oración no iba a cambiar la tempestad que iban a encontrarse en el camino, pero hubieran tenido fe, que es cosa muy distinta. Entonces, el maestro, hermanos, encontró el momento propicio, el momento de intimidad, sin distracciones, sin palabras externas que le dijeran, y oró. Los cristianos, hermanos, deben orar mucho, no solamente por ellos mismos, sino por sus hermanos. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo el punto de qué es orar. Y vi algunos puntos. Por decir, número 1, dije que había 7 puntos de lo que es orar. Número 1, derramar de modo sincero el alma ante Dios. Es decir, con Dios a Dios no lo puedes engañar. O sea, tú tienes que ser muy sincero de cómo estás orando a Dios. Y si tienes algo que te pesa en tu corazón, si sientes que tienes amargura, tienes una depresión muy grande, si sientes que tienes desidia, flojera, pereza, díselo. Señor, tengo esto. Hay cosas que yo he dejado entrar en mi corazón. O sea, hermanos, el que tengas amargura no es culpa de Dios, El que tengas odio, el que tengas, desidia, pereza, eso no es culpa de Dios, eso es tu culpa. Eso es tu culpa. Porque tú lo dejaste entrar en tu corazón. Así dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, cuando tú odias a alguien, ¿quién dejó entrar ese sentimiento? Tú lo hiciste. Tú decidiste hacer eso. O sea, te costaba tanto dejarlo pasar, pero no quisiste. Quisiste guardarlo. Bueno, recibes la consecuencia. Número 2, es derramar de modo sincero y consciente el corazón o el alma. ¿Qué? O sea, la oración requiere conocimiento. Número 3, la oración, hermanos, es derramar el alma ante Dios de modo sincero, consciente y afectuoso. Y aquí es donde nos quedamos. Voy a decir un factor aquí importante de este punto. Y es depositar nuestra confianza en Jesús. Primera de Juan 5:13 dice esto. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El primer versículo aquí, 5:13, dice 3 cosas que debemos saber. Número 1, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estás consciente de eso? ¿O todavía crees en tus santitos y cosas así? O sea, tú piensas, bueno, sí le oro a Jesús, no, pero también le oro a la de mi abuelita, porque pues ella es bien devota. ¿Sí? ¿Haces eso también? ¿Tienes el corazón dividido? ¿O no estás certero que solamente Jesús es el que puede salvar?
Debes de estar certero en eso. Número 2, ¿sabes que tienes vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Conoces a Dios? No a tu Dios, a Dios. Porque cada quien tiene su Dios a su manera. No, pues mi Dios es así. Mi Dios me pasa por alto esto, mi Dios hace esto. Pues ese es tu Dios. Como dijo John MacArthur. No, hay muchos creen que dicen, no, es que Dios no puede enviar a nadie al infierno porque Dios es amor. Sí, es verdad, porque tu Dios no existe. Ese no es el Dios de la Biblia, eso es lo que tú crees. Y número 3, creer en el Hijo de Dios. Significa poner tu total confianza solamente y exclusivamente en Jesús. Cuando tú estás orando, no puedes estar pensando que a ver si por Jesús, por Buda, por Mahoma, por Alá, por tu abuelita la Virgencita, no sé. No puedes estar pensando esas cosas. Tienes que estar completamente seguro en quién te estás apoyando para orar. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, ¿estás sabedor que Él te está escuchando? ¿Por qué lo sabes que Dios te escucha? ¿Por qué lo sabes? Porque porque yo siempre que oro lloro. Eso no tiene nada que ver, que llores cuando oras. No, porque yo sufro mucho. Todos sufren en este mundo. Todos sufren. Pregúntale a los de Grecia. Tuvieron ese incendio y que perdieron sus hogares. Dime si no sufren. ¿Tú sufrirás más que ellos? ¿Por eso crees que Dios te escucha? No, porque yo voy a la iglesia siempre. Esto no tiene nada que ver, dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Piensas que por eso Dios te escucha? Tienes que tener la plena confianza que Dios te escucha porque estás en Cristo. Porque estás en Cristo. Cristo es el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente Cristo. Pedir en el nombre de Jesús, hermanos, parece ser algo sencillo, pero no lo es. Cristo es el camino por el cual el alma tiene acceso a Dios. Ahora, otra cosa, no quiere decir que todo lo que mencione el nombre de Cristo en sus oraciones esté orando realmente en su nombre. Hermanos, al hombre le es más fácil experimentar sus obras e incluso desear sinceramente su misericordia que venir a Jesús. Es decir, el hombre ora siempre porque recibir algo. Pues yo quiero recibir sanación y le es fácil orar por eso, pero no es fácil orar confiando en Cristo. Son cosas muy distintas. O sea, el hombre, si tú vas ahorita al hospital le dices, oye, ¿quieres que tu enfermo se sane? Sí. ¿Quieres orar conmigo? Dicen, sí. ¿Pero confían en Jesús? No. Simplemente quieren recibir algo para sentirse contentos. La oración no es eso. No es eso, no. Para que las cosas sean funcionales, tienes que confiar en Jesús. Parece sencillo, pero no lo es. ¿Sabes por qué no lo es? Porque muchas veces ya tenemos aquí la solución en la mano. Entonces ya nada más, Señor, te pido por esto, pero tienes aquí en la mano la solución. Estás esperando a que Dios te diga sí y le haces. ¿Estás confiando en Cristo o en tu solución en la mano? La oración nada más es una tapadera de lo que tú ya piensas hacer. Mano, no puedes orar a Dios diciéndole, ¿qué te parece mi decisión? Tienes que pedirle a Dios, ¿qué decisión voy a tomar? No, ¿qué te parece mi decisión? Y así oran muchos. Ya saben lo que van a hacer, es más, están a punto de hacerlo.
pero voy a orar a Dios. ¿En qué confías? ¿En Cristo o en tu decisión? Porque versículo Hebreos 11:6, ahí anótalo. Pues sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se ha topado con gente que dice, no, yo le oré a Dios, pero Él no me respondió como yo quise? Y yo por eso ya no creo en Dios. No, te acercaste a Dios, pero no creíste que le hay. Simplemente lo hiciste como, pues es que yo también vi al padrecito que hizo esto, pues yo también lo hago. Pero no crees. No crees. Hermanos, la oración es algo mecánico. No es algo que, pues como todos los que ya nos oramos, pues yo también voy a orar. No, no. Tienes que acercarte a Dios creyendo que le hay. Es decir, poner tu total confianza en Jesús. Poner tu total confianza en Jesús. O sea, que va a pasar el día que no tengas nada, que no puedas solucionar nada, que solamente dependas de Dios. Tienes que poner tu total confianza en Jesús. Esa es la manera de orar. Pero es triste, pero como dice Santiago, muchos oran dudando en su corazón. Oran dudando en su corazón. ¿Y sabes qué dice Santiago? No crea aquel hombre que Dios le dará algo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tienes que tener esa plena confianza en Jesús. Entonces pasamos punto número 4, que es lo que voy a explicar ahorita. La oración, hermanos, es derramar el corazón o el alma de modo sincero, consciente, afectuoso delante de Dios, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Ahorita te voy a explicar cómo es eso. Porque no significa entrar en trance, que, no, estoy en el Espíritu. ¿Sabes quiénes hacían eso? Los hippies. Los hippies y alguno que otro que pues se mete mota y toda la cosa, bueno, piensan que no, estamos en otro nivel. Estamos en otro nivel, no, aquí, el nivel de la paz. No se refiere a eso. Te voy a explicar a qué se refiere. Quiere decir, hermanos, que por más excelente que hables, Dios rechaza toda súplica que no esté conforme a su palabra. Podrás hablar muy bonito, casi eres como William Shakespeare o como Pablo Neruda, que hablas muy bien, pero si no está conforme a la Biblia, no está en el Espíritu. Si no tenemos un corazón sincero y un corazón consciente de lo que dice la Biblia, nuestra oración no pasa ni el techo. Una oración basada en mis obras, basada en las cosas que yo he hecho y no se basa en el sacrificio de Cristo, no se basa en los méritos de nada. No puedes llegar a Dios y decirle, Señor, yo fui a la iglesia, merezco que me des. Esa oración Dios no la escucha. El único camino por el cual nuestras oraciones llegan es por Jesús. Así que tú debes de estar consciente que cuando oras y pides algo a Dios, no te lo va a dar porque seas bien bueno, ni porque seas su hijo favorito, ni porque diste 100 pesos a la iglesia, o 200 pesos, 500 pesos, dice todo tu aguinaldo a la iglesia. No, Dios no está obligado a contestarte por eso, no. La única manera por la cual te va a contestar es porque tiene gracia y misericordia de ti, porque ve a Jesucristo en tu vida. Pero una oración que no se basa en Cristo y es llevada por un corazón renovado,
sin duda esa oración tiene estorbo. Te voy a leer un verso. Proverbios 28:9. Dice esto: el que aparta el oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. El que aparta el oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, ¿qué pasa? Cuando una persona te dice, no es para tanto, no es para tanto la Biblia, yo le oro a Dios y yo sé que Él me escucha, pues si has apartado el oído de la ley, tu oración es abominable. O sea, tu oración Dios no la escucha. La palabra de Dios para todos, de ese versículo. El que no presta atención a las enseñanzas de Dios hace que Dios no soporte sus oraciones. ¿Te das cuenta? O sea, una persona que se ha alejado de Dios, que ya no toma en cuenta a Dios, y cuando ora a Dios diciéndole, Señor, ayúdame, ¿tú piensas que Dios lo escucha? Es difícil aceptar eso, pero no, no te escucha. ¿Sabes cómo te va a escuchar? Hasta que te arrepientas. Por eso a muchos yo les he dicho, me dicen, ay, es que yo le he orado a Dios para que me quite esto. Le digo, no, ¿sabes por dónde debes empezar? Arrepiéntete, porque eso que tienes es un pecado. O sea, si no te arrepientes de eso y piensas que es bueno tenerlo, Dios no te escucha porque estás apartando el corazón de la ley. O sea, cuando tú estás consciente de que eso que tienes en el corazón está mal, tienes que arrepentirte y decir, Señor, perdóname, tengo esto y yo sé que no es bueno, ayúdame. Pero imagínate, está amargado y pidiendo porque Dios ayude a su hijo a entrar a la escuela. ¿Tú piensas que Dios lo escucha? Pues el que aparta el oído de la ley, su oración también es abominable. Así lo dice. Entonces, ¿qué es una oración llevada por el Espíritu? Que está conforme a la ley de Dios. Pero si tú apartas el oído de la ley, entonces aquí podemos responder una pregunta. ¿Escucha a Dios todas las oraciones? Ay, pero soy bien sincero. Ahora te das cuenta por qué la humanidad está como está, por qué los matrimonios están como están, por qué los jóvenes están como están, porque hemos apartado el oído de la ley. Lo hemos apartado y queremos vivir a nuestra manera. Por eso cada problema en que se meten, cada problema que generamos, cada problema que pensamos que no es tan grave, que no es para tanto, que exageramos, ¿sabes por qué? Hemos apartado el oído de la ley. Y hacemos las cosas a como yo sienta, ¿verdad? A como yo sienta. No, yo creo que, pues no, yo siento que esto que estoy haciendo no es tan malo, todo el mundo lo hace. Pues yo te voy a decir algo, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, te lo sabes, ¿verdad? Es enemigo de Dios. Número 5, la oración. Fíjate, la oración, otra cosa que es la oración. Estamos en el punto de qué es orar, ¿verdad? La oración consiste en derramar el corazón con la ayuda del Espíritu, pero conforme a su palabra. Vamos a leer dos versículos aquí para entender esta parte. Salmo 119, versículo 25. Salmo 119, versículo 25. Aquí te voy a decir algo. Orar conforme a su palabra no quiere decir de que vamos a recitar el Salmo 23, hermanos, todos en corito para que Dios nos escuche. No. El Salmo 91.
el Salmo 73, el Salmo 1, el Salmo 22, el Salmo 150. No. Está bien que los tengas de memoria, está bien, eso es muy bueno. Pero tu oración no puede ser así. Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Y dice ahí, vivifícame según tu palabra. Palabra de Dios para todos. Estoy postrado en el polvo. Reanímame como tal como lo prometiste, tal como lo prometiste. Cuando la petición que hacemos es ajena a la palabra, es una blasfemia. Cuando la petición que hacemos es ajena a lo que dice Dios, es una blasfemia. ¿Te imaginas a alguien orando? Señor, yo te pido que le caiga un rayo a ese varón porque no, ya me tiene hasta el copete. Pregunta, ¿es conforme a la Biblia? ¿Cuándo viste a David pedir por un rayo? No, pues acuérdese, pastor, cuando Elías dice que descendió fuego del cielo. No, eso no fue una oración, esa fue una confirmación. No les dijo, si yo soy profeta, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Y luego vinieron otra vez. Que dice el rey que si no vas te llevemos. Sí, yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y otra vez, ya cuando vino el tercero dijo, dice el rey que por favor vayas. Bueno. Que le dijo Jesús a Jacobo y a Juan, los hijos del trueno, que dice que los samaritanos no quisieron recibirlo a Jesús y que dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y que dijo Jesús, ándenle, sí. No, les dijo, no sabéis de qué espíritu sois, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, ¿será conforme a la voluntad de Dios que pidas eso? Es una blasfemia. Mira, te voy a decir esto. Yo he escuchado esto también. Señor, yo te pido que a mi papá y a mi mamá ya los quites. Ya me quiero quedar con la herencia, como el hijo pródigo. ¿Será que es de Dios que ores así? Es una blasfemia eso que estás orando. Y a veces no nos damos cuenta, pedimos cosas sin razón. Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Palabra de Dios para todos. Recuerda la promesa que me hiciste. Ella me llenó de esperanza. Cuando decimos que oramos en el Espíritu, hermanos, decimos que oramos conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante sí tener buena doctrina, para que oremos en el Espíritu. Daniel oró así, ahí en Daniel capítulo 9, versículo 1. Dice que él se acordó de todo lo que Dios había dicho conforme a su pueblo y oró porque el tiempo se había cumplido. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu no mueve ni vivifica directamente el corazón si no hay la palabra. Vivificar significa que anime la palabra. O sea, muchos dicen, ay, me siento apachurrado, me siento desanimado. Y te decimos, ora a Dios que te consuele. Ya oré, pero no pasa nada. Te falta la palabra. Porque es la palabra la que te vivifica, la que te reanima. Tal vez estás orando solamente en tu sentir, pero no conforme a la Biblia.
El Espíritu Santo, hermanos, es el ayudador y director del alma. Cuando ésta ora conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda sus promesas, nos recuerda su palabra y nos trae esperanza y ánimo. A ver, ¿qué podemos decir de esto? Mateo 26, 52. Mateo 26, 52. Dice ahí, está Cristo aquí hablando. Entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? A ver, pregunta, ¿por qué no lo pidió Jesús eso? Las 12 legiones de ángeles. Porque no estaba de acuerdo a la ley. No estaba de acuerdo a la palabra. La Escritura, hermanos, no justificaba tal clase de oración. No lo justificaba. Porque, hermanos, se ha de orar conforme a la palabra y a la promesa. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, cuando vayas a pedir algo por tu esposa, por tu esposo, tienes que saber la palabra. No puedes pedir cosas sin sentido. Ay, señora, señor, que se parezca al de somos mucha familia. Yo quiero que mi esposo sea así. Ay, señor, que mi esposa se parezca a, ¿te acuerdas, señor, esa serie que yo veía de La Bruja Adolescente? Así quiero que sea ella. Estás orando fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando oras por una pareja? ¿Será lícito que tú digas, señor, yo la quiero rusa caperuza porque me gustan así? Es interesante, hermanos, pero no se ve en la Biblia una oración de esa naturaleza. No se ve. Nunca había Pablo orar por una esposa, ni nunca había Elías, es más, ni Adán lo vi. No se ve en la Biblia eso. ¿Sabes qué se ve? Que el hombre primero tiene que trabajar. Tiene que primero trabajar. ¿Sabes qué sí se ve? Que el hombre primero tiene que madurar. ¿Sabes por qué le buscó esposa a Abraham, a Isaac? Porque ya era un hombre maduro, tenía 40 años. Entonces, hay veces que no llega a esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque te falta madurar. Porque si no, eso va a ser tu perdición. Porque dice la palabra que la mujer es corona de su marido, pero la mujer que es apartada de razón destruye su casa con sus manos. O sea que, varón, la mujer o puede ser para tu gloria y para tu felicidad, o puede ser para tu desgracia y tu destrucción. Entonces, ¿qué debes orar? Fíjate, ¿cómo dice la palabra? Mujer virtuosa. ¿Cómo dice el verbo? Hallar. No dice, ¿quién orará por ella? No dice eso. Dice, ¿quién la hallará? Y la palabra hebrea para esa palabra, hallar, significa de un mercader que va en alta mar buscando un tesoro. Esa es la idea. Yo no estoy diciendo que no ores por eso. Yo no estoy diciendo eso. Pero a veces nos enfocamos tanto en lo que queremos y no en lo que ofrecemos. Si tú quieres una mujer que te quiera, que te apapache, que toda la cosa,
pero tú no tienes oficio ni beneficio. No eres responsable en nada. ¿Para qué la quieres? ¿Para empeorar? ¿Te das cuenta que no sabes orar? No sabes orar. ¿Y sabes por qué? Porque no conoces la palabra. Simplemente lo haces. O sea, imagínate a aquel joven que ora: Señor, quiero una novia porque todos tienen. ¿Qué parte de la escritura te respalda? ¿Qué parte? Dime, ¿qué parte te respalda? No, y lo típico es que cuando supuestamente la encuentran, dicen: fue de Dios. No, hombre, si fue de Dios, entonces ¿por qué no vienes a la iglesia? Si fue de Dios. ¿Sabes? A mí lo que me hace ver lo que estás teniendo, que no fue Dios, eso fue tu carne. Tan fácil se deja ver. Pero dices que oraste. Pues no sé qué parte de la Biblia te respalda, la verdad, no lo sé. Digo, yo no lo veo. Si tú, hay un libro que se refiere a la oración y dice, es interesante, dice, pero una de las cosas que a mí me causa admiración es que la Biblia no registra las oraciones de los apóstoles. Si tú lees Hechos de los Apóstoles, se ven lo que hicieron, pero no cómo oraban cuando hacían las cosas. ¿Por qué no se ve eso? Sería bueno para la iglesia del siglo XXI saber cómo oraban los apóstoles. De quien más registran oraciones es de Pablo. Tú lees Efesios, lees Filipenses, lees los Gálatas, lees los Tesalonicenses, lees Corintios y ves oraciones de Pablo. Y eran oraciones totalmente espirituales. O sea, quiere decir que la iglesia del siglo XXI se ha vuelto completamente terrenal. Y hay que decirlo así, ignorante. ¿Sí? Oran conforme a sus deseos, pero no conforme a la voluntad de Dios. Pues yo no lo veo. Entonces, ¿qué significa hallar esposa entonces? O el que busca mujer virtuosa, ¿qué quiere decir eso? Que no la vas a encontrar en el mundo, en tus fiestecitas mundanas, ahí no la vas a encontrar. Estás loco si crees que la vas a encontrar ahí. Esas cosas se buscan en Dios. Pregunta, ¿fue Isaac a buscar a Rebeca? ¿Qué siento? ¿Es que voy a mandar a mi primo a buscarla? No. Significa que te digo, primero tienes que madurar tú. Sí, hombre. La muchacha, no, un hombre, Señor, que me mantenga y que me dé todo lo que yo quiero. Sí. ¿Y tú qué tienes que ofrecer, muchacha? ¿Sabes hacerte cargo? Bueno, no puedes ni siquiera con el dinero de la escuela que te dan. ¿Podrás con un gasto? O sea, si te dan tus 200 pesos para la semana y al otro día no tienes nada, ¿podrás con un gasto? ¿Te das cuenta cómo te falta orar con sabiduría? Señor, mejor dile: Señor, mira, yo quiero una pareja, pero primero enséñame a ser mujer. Porque, hermanas, pintarse las uñas, cualquiera. Hasta los hombres lo hacen. Pues sí. Pero mujeres sabias y saben sabiduría, requieres orar por eso. Pero ¿cómo vamos a orar conforme a la voluntad de Dios si no sabemos la palabra de Dios? 1 Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿qué? Con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea, a ver, sí siento que, Señor, siento que se me está yendo el tren. Sí, pero ora con el entendimiento también. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos,
No hay entendimiento si no hay palabra, porque si donde no hay palabra, no hay sabiduría. No hay entendimiento donde no hay palabra, porque donde no hay palabra no hay sabiduría, hermanos. En serio. La palabra es importante. No debes ser un ignorante, en serio. O sea, tienes que saber la palabra para orar conforme a la palabra. A ver, ¿esto que estoy orando lo respalda la Biblia? ¿Sí? ¿Sí lo respalda? Sí estoy orando conforme a la voluntad de Dios, si no, estoy perdiendo el tiempo, porque dice la palabra, y si sabemos que oramos conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Entonces quiere decir que si no oro conforme a su voluntad, es obvio que no me oye. Número 6, que se me está acabando el tiempo, ya nada más tengo 6, 7 minutos. Orar para bien de la iglesia. Para bien de la iglesia. Ese es otro punto, para bien de la iglesia. ¿Qué es orar? Orar es buscar el bien de la iglesia. Esta cláusula, hermanos, abarca todo lo que tiende a la gloria de Dios, la alabanza de Cristo, el provecho de su pueblo. ¿Ok? Juan 17:9. Juan 17:9. Dice ahí. Aquí está orando Cristo. Y dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mira, está orando por los apóstoles y por todos nosotros también. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué debemos orar en la iglesia? Debemos orar porque conozcamos de verdad a Dios, porque amemos a Dios y porque seamos uno en Cristo. Aquí dice, para que sean uno. Cuando estaba yo en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y ya lo he estado en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tus palabras, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, Señor, yo te pido que en la iglesia donde yo asisto esté tu palabra. Vivifícanos, anímanos, danos la fuerza en tu palabra. Debes orar por la iglesia. Y no solamente por esta, por la iglesia universal. Hay hermanos, en serio, hermanos, que están siendo perseguidos, que no tienen que llevarse a la boca. No solamente tú tienes problemas, la iglesia universal tiene problemas. Debes orar por tu iglesia local, debes orar por tus líderes, para que no se aparten de la verdad, porque si tu líder se aparta de la Biblia, la iglesia se va a apartar. Debes orar, hermano, porque la iglesia crezca en sabiduría y en gracia para con Dios. O sea, sí, queremos crecer en números, sí, pero de nada va a servir eso si no los podemos discipular. Tenemos que crecer, hermanos, tenemos que madurar. Señor, ayúdanos, danos más maestros que de verdad te amen. Y eso, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ello yo me santifico a mí mismo, porque para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mira, Jesucristo ahí ya te veía a ti y a mí. No solamente te ruego por los apóstoles, te ruego por esa iglesia en Apizaco.
que también han creído en mi palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes por qué el mundo hoy no cree? Es tan incrédulo. Porque la iglesia hoy se ha basado más en su incredulidad, en dividirse y en peleas de que yo soy calvinista, yo soy arminianista, yo soy sabatista, yo soy pentecostal, yo soy esto y esto y esto. ¿Tú piensas que el mundo va a creer así? Pues se están peleando entre ellos. Primero que arreglen sus problemas y después ya yo creo. La gloria que me diste, dice ahí, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. ¿Cuál es su gloria, hermanos? ¿Qué pidió Moisés cuando dijo, muéstrame tu gloria? Conocerlo más. La gloria que me dice yo les he dado. O sea, ¿qué nos ha dado, hermanos? El libro que tienes en tus manos. Esa es la gloria de Dios. Para que seas uno con Dios. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabes que Dios te ha amado? Pues no, sí. ¿Por qué? Porque envió a Jesucristo. Ajá. ¿Y qué más? ¿Por qué sabes que Dios te ha amado? Porque conoces todas las promesas que Dios ha hecho por ti. Todo lo que Cristo ha ganado para ti. Todo lo que... ¿Dónde está eso? En la palabra. Pero si no la conoces, ¿cómo sabes que Dios te ha amado? Es como aquel hijo que nunca sabe, piensa que su papá siempre la aborreció, ¿no? Siempre mi papá amó más a mi hermana, a mi hermano, a mí nunca me quiso. Y cuando llega el testamento, tu padre ahí te pone, para mi hijo fulano de tal, que tal vez él piensa que yo nunca lo quise. Pero todo lo que hice fue para mostrarle esto y esto y esto y esto, y mi voluntad es esta. Y ahí te das cuenta que tu padre siempre te amó, pero tal vez no como tú querías. Hermanos, hay mucha gente que cree que Dios no la ama. ¿Sabes por qué? Porque no es como ellos quieren. Pero en verdad Dios nos ha amado. Termino. Número 7. La oración se somete a la voluntad de Dios y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración cristiana. Mateo 6:9 dice esto, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Estás dispuesto a eso? Señor, yo quiero esto. Yo quiero lograr esto. Mira, Señor, yo quiero esta parte, mi corazón anhela esto, pero no se haga mi voluntad. Una oración sincera y humilde está supeditada a lo que Dios decida. Y esto muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pensamos que si oramos a ciertas horas, que si oramos en cierto lugar, en cierta posición, Dios tiene que hacer lo que yo digo. Y no. Hermanos, Dios es soberano. Y otra cosa muy importante, Dios es sabio. Y Él jamás te va a dar algo para que te destruyas. Jamás. Entonces, muchos dicen, entonces, ¿por qué Dios permitió que me juntara con esta mujer que me hizo la vida de cuadritos? Dios te va a responder, tú no me pediste consejo, tú la elegiste. Tú la elegiste. No, pero ¿por qué con este hombre que era bien golpeador? Y ve cómo ya me dejó la cara como Iván Drago, ya todo bien ensangrentado. Bueno, como Rocky Balboa, los ojos bien cerrados. Y Dios te va a decir, tú lo elegiste.
Tú lo elegiste. Siempre que Dios responde una oración conforme a su voluntad, uno de los factores que va a verse es que sea para gloria suya. Si no es para glorificar su nombre, hermanos, Dios no te va a dar eso. Cuando los hijos de Dios, hermanos, oran sumisos a la voluntad de Dios, no significa que ponen en duda el amor de Dios, sino que debido a que no siempre son igualmente prudentes, a veces cuando oramos y pedimos por algo no vemos todos los factores que eso implica, pero Dios sí lo ve. O sea, a veces oramos cosas que a lo mejor a mi perspectiva no es tan malo, que siento que va a ser un bien a mi vida, pero Dios ve más allá. Y a veces Dios por eso te dice no. Y debemos ser gente cristiana madura para aceptar la voluntad de Dios. Hermanos, orar por cosas que no son tal vez prudentes y que tal vez son alcanzables para nosotros puede ser una tentación. Porque tal vez no glorifica a Dios ni edifica al cuerpo de Cristo, pero te va a destruir a ti. Termino con este verso, primera de Juan 5:14. Con eso voy a terminar. Ya se me acabó el tiempo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno. ¿Cómo es tener la certeza de que lo que le estoy orando le agrada a Dios? La pregunta que debemos hacernos cuando oramos algo es, ¿glorifica a Dios? Es decir, cuando yo lo tenga, la gente va a decir, ¿fue Dios quien se lo dio? ¿Edifica la iglesia? ¿Edifica a mi familia? ¿Me edifica a mí? Eso es lo que te debes de poner a pensar cuando oras algo que tal vez tú quieres, pero tienes que ponerte, bueno, ¿edifica la iglesia? ¿Me edifica a mí? ¿Glorifica a Dios? Si no, tal vez a Dios no le agrada lo que estás pidiendo, porque solamente ves por ti. Muchas cosas que pedimos y que deseamos solo cumplen expectativas personales, pero no es la voluntad de Dios, y eso se hace evidente cuando en vez de traer paz y edificación a la iglesia, trae pesar y turbación. Recuerden, dice Santiago, cualquiera que diga que tiene sabiduría, pero tiene celos, iras y envidias, no se mienta ni se engañe, porque esa no es sabiduría que viene de lo alto, sino sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y donde hay celos y toda obra perversa, y hay turbación. Muchas veces pedimos cuando tenemos las cosas en la mano, es decir, algo que ya alcancé y espero que Dios me dé la aprobación para quedármelo. Hermanos, debemos orar conforme a la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Por eso es importante que leas la palabra, que escuches la palabra, porque la fe viene por el oír. Por eso muchas oraciones nuestras no han sido contestadas. ¿Por qué? Porque no están conforme a la voluntad de Dios. Y si no están conforme a la voluntad de Dios, Dios no te escucha. Y cuando tú lo haces por ti mismo, va a traer turbación y pesar a tu vida. Los demás, estos son los 7 puntos de qué es orar. ¿Qué es orar? La próxima semana vamos a empezar a ver un poco más algunas oraciones, vamos a analizarlas. ¿A qué se refiere con eso? Un lugar donde puedes encontrar muchas oraciones son los salmos. Entonces, lee los salmos. Lee los salmos. Pero si cuando oras no encuentras satisfacción, hermano, te hace falta algo. Tal vez te hace falta la palabra. Tal vez oras con un sentimiento, pero no con el conocimiento. No con el entendimiento. Te hace falta orar así. Vamos a orar, hermanos.